¿Cómo están, jóvenes alumnos y alumnas de tercer año medio? Nos juntamos hoy día para compartir esta guía de apoyo pedagógico de nuestra asignatura de filosofía, para explicarles algunas cosas de las tareas que tienen que desarrollar durante el presente mes. Bien, en primer lugar, esta guía consta de 3 actividades, una referida al conocimiento, una segunda actividad que apunta a la comprensión y aplicación, y una tercera actividad que va dirigida hacia la reflexión. La guía en sí tiene una fecha de recepción o de envío del 1 de junio, pero siempre, dadas las circunstancias que estamos viviendo, tenemos cierta flexibilidad. Si algún alumno tiene dificultades, se comunica conmigo a través del correo electrónico que aparece también allí en la guía. Entonces vamos a dar inicio al análisis de lo que se está pidiendo en esta guía. En primer lugar, hay una habilidad, como les digo, del conocimiento. Y aquí más que nada apunta a lo que ya hemos tenido oportunidad de ver a través de los envíos de material de apoyo anterior. Por lo tanto, es bueno que recurran a las presentaciones parte 1 y 2 que fueron enviadas en los primeros días de mayo, y también material que fue enviado anteriormente en el mes de abril, en el cual se hablaba del saber filosófico y las disciplinas que están comprendidas dentro de ella. En este primer punto tenemos 4 interrogantes o 4 preguntas que ustedes deben responder. La primera hace referencia a una comparación entre el saber científico y el saber filosófico. Y se pide ahí que ustedes puedan deducir o inferir 3 diferencias. Para ello, bastaría que se remitan, como les digo, al material enviado en este mes, donde sale bien explicado cuáles son las principales características de ambos saberes. En segundo lugar, también hablamos nosotros en un momento o compartimos la información respecto a las disciplinas que comprende el saber filosófico. Allí ustedes pueden ver en la guía mencionadas algunas de las que nombramos: ética, lógica, etcétera. Y lo que se pide en esta interrogante es que usted analice esas 5 preguntas que están ahí formuladas y las vinculen a alguna de estas disciplinas filosóficas. En tercer lugar, una pregunta bien puntual y específica, que también está desarrollado en las presentaciones, explicar por qué la filosofía para muchos no es considerada ciencia, o no es ciencia definitivamente. Y finalmente, una pregunta que tiene referencia con la lógica. La lógica, lo vimos, es un saber propedéutico, es decir, es una herramienta muy útil para cualquier ciencia, pues nos entrega obviamente una serie de métodos, procedimientos que nos permiten fundamentalmente razonar en forma correcta. Una de sus definiciones, y que está establecida en la pregunta, es definida como la ciencia de la inferencia necesaria. La palabra inferencia, que procede de inferir, significa deducir a partir de una o más premisas otra que nosotros denominamos conclusión. Entonces, en esta pregunta, lo que quiero es que identifiquen cuál de los 3 razonamientos que están indicados ahí serían incorrectos. O, como dice la pregunta, cuál o cuáles, puede ser una, 2 o las 3, de las proposiciones no le parecen lógicas, y explicar el por qué. Ahí está clara, son 3 inferencias. Por ejemplo, en la letra B, si a alguien no le gusta trabajar, esa es la premisa, concluyo, infiero que es un mal alumno. Y así también sucede con la determinada en la letra A y la que está explicada en la letra C. Son, repito, premisas de las cuales ustedes llegan a la conclusión.
Pasamos al punto número 2. El punto número 2 o la actividad número 2 tiene que ver con la habilidad de la comprensión y aplicación. Aquí por primera vez en la asignatura se van a ver enfrentados a un texto filosófico. En este caso, es un texto de un autor de la filosofía antigua denominado Epicuro. ¿Ya? Este texto está estructurado en varias partes. En primer lugar, hay una breve descripción de la vida y obra de Epicuro, en la cual se narran algunos datos de su vida, de su nacimiento, de sus obras importantes, y se deja especificado en la última línea de él que lo principal o fundamental de su doctrina es su ética hedonista. ¿Ya? ¿Por qué hago este alcance? Porque muchas veces en clases presenciales, alumnos desarrollando esta guía preguntaron qué es lo que es hedonista. Y si usted lee con atención, en la última línea de este primer párrafo señala que la doctrina de Epicuro es una ética hedonista según la cual el sumo bien es el placer. ¿Qué es lo que es hedonismo? Es la doctrina que tiene como finalidad la búsqueda del placer. A continuación hay un vocabulario filosófico o técnico, en el cual hay 6 conceptos y su respectiva aclaración, que son conceptos que aparecen en el desarrollo del texto y frente a los cuales ustedes podrían tener alguna duda. Entonces, para evitar que busquen esos conceptos, allí está mencionado el significado que tiene contextual, o sea, dentro de este texto. Donde dice, ni el joven postergue el filosofar, allí comienza el texto propiamente sí, que es un texto que no tiene gran complejidad en cuanto a vocabulario y tampoco en cuanto a su comprensión. Y una vez concluido este texto de Epicuro, encontramos una serie de preguntas que deben responder. En estas preguntas, muchas de ellas están dirigidas a un nivel de comprensión literal. Ustedes saben que en lenguaje tenemos 3 tipos de comprensión: la literal, la inferencial y la crítica. Este texto fundamentalmente apunta a preguntas de nivel de comprensión literal. La pregunta número 1 pregunta acerca de la función que tiene para Epicuro la filosofía. Y en la letra B, si existe una edad óptima para filosofar. En este segundo caso, fundamentar o justificar esa respuesta de acuerdo a lo que usted considere que es la edad ideal u óptima para filosofar. En la pregunta 2, hay en la letra A una pregunta de comprensión literal. Es rescatar del texto 3 razones que utiliza Epicuro para sostener que no hay que tenerle temor a la muerte. ¿Ya? Y en la letra B, ahí se pide una opinión personal, en la cual se pregunta si usted está de acuerdo con esa posición de Epicuro, que es el no temer a la muerte, y justificar su respuesta, sea que usted esté de acuerdo con él o no esté de acuerdo con él y crea que sí es normal o parte de la naturaleza humana el temor a la muerte. En la pregunta 3 hay una pregunta también de nivel literal, en la cual en la letra A se pregunta ¿qué es el placer para Epicuro? Y eso aparece en el texto claramente establecido. Y en la pregunta 4 hay 2 alternativas o 2 letra A, que es ¿cuál es el ideal de vida según Epicuro? También comprensión literal del texto. Y letra B, una pregunta que apunta más bien a un aspecto de comprensión crítica, en la cual usted tiene que analizar si ese ideal propuesto por Epicuro le parece posible en la vida actual. Ahí, considerando su respuesta, sea positiva o negativa, sea que le parezca que es plausible llevarlo a cabo hoy en día o no lo es, en ambos casos es importante que usted fundamente su respuesta.
Finalmente, en la actividad número 3, que apunta más bien a una habilidad de pensamiento crítico, hay diversas temáticas que propuse, digamos, para que ustedes ejerciten la reflexión, ¿ya? En la primera pregunta dice, ustedes como alumno de tercer año medio tienen una serie de asignaturas. Tiene la libertad usted para escoger 5 de ellas: historia, matemática, química, física, inglés, religión, y realizar una pregunta a cada una de esas asignaturas que tenga naturaleza o índole filosófica. Por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta a la asignatura de química, podría preguntar, por ejemplo, si se puede considerar moral alterar la composición química de los alimentos. Y así usted podría hacerles preguntas a la historia, a las matemáticas o a otras ciencias de las que ustedes estudian, pero esa pregunta tiene que tener una característica o una naturaleza filosófica. En segundo lugar, la pregunta número 2 es simplemente identificar de una lista de fenómenos que se encuentran establecidos allí, cuál de ellos requieren explicación y cuáles exigen comprensión. Ahí hay 6 o 7 ejemplos de fenómenos que ustedes tendrían que identificar. La pregunta número 3 apunta a lo siguiente. Ustedes saben que el hombre es un animal racional. Entonces, el hombre y el animal tienen muchos aspectos en los cuales confluyen o los cuales se asemejan. En este caso, lo que propongo yo en el siguiente ejercicio es hacer una comparación de un hombre con un animal de acuerdo a ciertos parámetros y que ustedes señalen en cada uno de ellos si existe similitud, o sea, si nos parecemos hombres y animales en ese aspecto, o por el contrario nos diferenciamos en ese aspecto. Estos parámetros son vivir en sociedad, jugar, ser libre, reflexionar y morir. Entonces, frente a cada uno de estos aspectos, usted debe señalar si se parece y, obviamente, fundamental o justificar la respuesta, en qué se parece. Si no se parece o no se asemeja, igual caso, en qué no se asemejan o en qué no se parecen. Y en el caso de que usted quiera responder sí y no, porque le parece que en algunos aspectos nos diferenciamos y en otros nos asemejamos, deberán aportar 2 argumentos, uno para cada caso. Y finalmente en la pregunta número 4, partiendo de esta base que ya la dijimos en las primeras actividades, que la filosofía siempre admite una multiplicidad de respuestas frente a las interrogantes que se hacen. Por ello, cobra mucha importancia en esta disciplina la argumentación, para poder fundamentar de una manera lógica, de una manera coherente, nuestras opiniones. Si bien es cierto, cada uno de nosotros posee propios juicios o propias escalas de valores, propias cualidades, la idea de este ejercicio es que a partir de ello, cada uno de ustedes reflexione respecto a cada pareja de términos que aquí están propuestos y elija uno de ellos y justifique por qué elige tal elemento. Ahí tenemos, por ejemplo, en la letra A, si usted prefiere comprender o tener buenas notas. La letra B, prefiere ser amado o amar. En la letra C, ser como los otros o ser diferente. Y en la letra D, ser libre o ser responsable. Entonces, en este último ejercicio, lo que se pretende es muy simple, que usted opte por una de ellas y justifique su elección. Entonces, estimados alumnos, esta es la primera vez que hacemos una guía de esta manera. Quiero que la desarrollen, se den el tiempo, reflexionen, porque sin lugar a duda es un apoyo importante al crecimiento personal, la reflexión, y nos estaremos
prontamente comunicando y ojalá en un plazo no muy lejano estar en una clase presencial. Les saluda y se despide su profesor Guido Holguín.